En la noche del 7 de diciembre de 1989, en Hammond, Indiana, un crimen desgarrador ocurría y lo que no se sabía era que este marcaría la vida de muchas personas durante décadas. Ese día, una mujer blanca fue víctima de lo que se conoce como un bumping robbery o robo por choque. Este tipo de crimen ocurre cuando un grupo de delincuentes choca intencionalmente el vehículo de una víctima para hacerla detenerse y luego robarle o, en algunos casos, agredirla sexualmente. En esta ocasión, la víctima fue una joven que iba de camino a su casa, después de una noche fuera. Lo que parecía ser un simple choque con otro coche pronto se convirtió en una pesadilla, cuando fue violentamente asaltada y secuestrada por un grupo de 5 hombres. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. Lo que ocurrió después fue aún más desgarrador. La víctima fue forzada a un vehículo y, tras ser transportada a otro lugar, fue brutalmente violada por los 5 hombres. En los días posteriores, la policía de Hammond comenzó una intensa investigación para capturar a los responsables, y como ocurre en muchos casos de alto perfil, la presión por resolver el crimen rápidamente fue inmensa. Los investigadores se concentraron en una serie de sospechosos, y 5 hombres, entre ellos Daryl Pinkins, Roosevelt Glenn y Bill Duran, fueron arrestados y acusados de participar en el crimen. Sin embargo, el caso estaba lleno de problemas desde el principio. La identificación de los sospechosos se basó principalmente en el testimonio de la víctima, quien aseguró que los atacantes eran hombres negros. Ella describió cómo uno de ellos le dijo: «Está todo bien, señora», exactamente igual que otra víctima que había sido asaltada poco antes en un incidente similar. La policía, bajo la dirección del detective Mike Solen, comenzó a reunir evidencia, pero la falta de pruebas físicas claras y la naturaleza de la identificación ocular de la víctima dificultaron el avance del caso. La policía descubrió que los atacantes habían utilizado un par de overoles de trabajo, conocidos como greens, que fueron utilizados por la víctima para cubrirse los ojos durante la agresión. Estos overoles fueron rastreados hasta una empresa local llamada Lura Brothers, que suministraba ropa de trabajo a los empleados, entre ellos a Roosevelt Glenn, quien informó que su par de overoles había sido robado la misma noche del ataque. También, Daryl Pinkins y Bill Duran fueron identificados como trabajadores en la misma empresa y habían dejado la compañía esa noche. Sin embargo, a pesar de la coincidencia de los overoles, no había pruebas que los vincularan directamente con el crimen, excepto el hecho de que estaban en la misma área esa noche. La identificación errónea de los sospechosos y la insistencia de la víctima en señalar a los 5 hombres llevaron a las condenas rápidas. Daryl Pinkins, quien nunca había estado involucrado en un delito, fue arrestado junto con Roosevelt Glenn y Bill Duran. A pesar de las dudas de sus familias y amigos, quienes conocían su carácter y sabían que no eran criminales, estos hombres fueron llevados a juicio y condenados por el brutal asalto. Durante años, los hombres intentaron demostrar su inocencia, pero la lucha parecía interminable, hasta que se presentó una nueva esperanza: la tecnología de ADN. El caso de Daryl Pinkins y Roosevelt Glenn finalmente llegó a los ojos de Fran Watson, profesora de Derecho de la Universidad de Indiana, que había comenzado a revisar casos de condenas erróneas con la ayuda de sus estudiantes. Watson se sumó al caso con la intención de demostrar que Pinkins y Glenn eran inocentes. Al revisar el expediente del caso, Watson y sus estudiantes descubrieron varios factores que sugerían que los hombres habían sido condenados injustamente. Entre estos, se encontraba la identificación de la víctima, que no encajaba con la descripción de los acusados, y la falta de pruebas de ADN que vincularan a los hombres con el crimen. A pesar de que la policía había recolectado muestras de semen de la víctima, estas muestras no coincidían con los perfiles de ADN de los 5 hombres arrestados.
Sin embargo, las pruebas de ADN fueron ignoradas en el juicio, lo que levantó sospechas de que las autoridades no estaban interesadas en la verdad. Los fiscales, que ya se habían comprometido públicamente con el caso, decidieron continuar con las acusaciones, a pesar de las pruebas que señalaban la falta de culpabilidad de los acusados. A medida que avanzaba la revisión del caso, se descubrió que la ciencia del ADN había avanzado significativamente desde los juicios originales. La investigación de Watson llevó a un descubrimiento crucial: los perfiles de ADN de los hombres arrestados no coincidían con las muestras encontradas en la escena del crimen. Sin embargo, en las muestras de semen, se descubrió el perfil de otro hombre que no había sido identificado antes, lo que indicaba que los 5 hombres acusados no eran responsables del asalto. El caso se complicó aún más cuando se reveló que las pruebas de cabello utilizadas en el juicio también eran cuestionables. En ese momento, la FBI había reconocido que muchos de los casos en los que se utilizó el análisis de cabello no habían sido fiables. El cabello encontrado en la ropa de la víctima no coincidía con el de Roosevelt Glenn ni con el de Daryl Pinkins, pero los fiscales no habían revisado esta nueva evidencia. Las pruebas de ADN mitocondrial, una tecnología que no estaba disponible en los años 90, finalmente permitieron probar que el cabello encontrado no pertenecía a los acusados. En 2016, después de una larga lucha legal y tras la revisión de las pruebas, un juez decidió finalmente exonerar a Daryl Pinkins. La liberación de Pinkins fue un evento significativo para él y su familia, quienes habían pasado más de 2 décadas luchando por la justicia. Sin embargo, a pesar de la exoneración, la batalla legal continuó. Roosevelt Glenn, quien también fue condenado erróneamente, aún seguía tras las rejas, pero su exoneración se daría poco después, también gracias a las nuevas pruebas y la perseverancia de los abogados de defensa. La historia de Daryl Pinkins y Roosevelt Glenn no solo es un ejemplo de cómo el sistema judicial puede fallar, sino también una advertencia sobre los peligros de la identificación errónea y las presiones externas para resolver casos rápidamente. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.